Directo TV. La entrevista. Y esta mañana saludamos con gusto a Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva de Grupo Impacto, quien nos viene a platicar acerca de las finanzas personales. Muy buenos días, Ana Laura. Tocamos un poquito el tema la semana pasada, pero nos quedó pendiente muchísimo. Sí, Yuli, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno, Yuli. Yo también. Pues fíjate que decidimos hablar un poquito más de esto por la relevancia que tiene a nivel personal y familiar en los mexicanos, ¿no? Entonces, y qué chistoso que lo pospusimos. Y en este inter de una semana se dan noticias como el aumento de la luz, por ejemplo, el aumento de la gasolina, que está carísima. Sí. Hay memes por ahí circulando que dicen que no es por presumir, pero ya van a los lugares más caros y sale ahí el coche en la gasolinera, por ejemplo, ¿no? No, bueno. Entonces, sí tiene que ver mucho estas decisiones y esto que se ve como a nivel un poco global o nacional. El aumento de la luz, por ejemplo, la gasolina. Por supuesto que nos impacta a nivel de finanzas personales, por eso es que es bien importante el tema, porque cuando es como todo un rompecabezas, cuando juntamos datos es que nos damos cuenta, pues que la cosa sí no está como quisiéramos, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, el salario mínimo es alrededor de 73 pesos diarios, que si lo multiplicamos por 30 es alrededor de 2.200 pesos, pues ahí es donde esos 8 pesitos, esos 5%, ese 8% que se le ha subido a la gasolina en lo que va del año o a la luz, es donde vemos que realmente sí impacta muchísimo, ¿no? Cuando vemos que una persona puede ganar alrededor de 73 pesos diarios, y el Metrobús o el metro cuesta 5 pesos y un kilo de tortillas cuesta 11 pesos, y si es un padre de familia, pues ahí es donde vemos realmente pues la gravedad o no de esta situación. Entonces, cuando hablamos de economías o de finanzas personales, tú y yo y muchos mexicanos incluso que pueden estar viendo ahorita la televisión somos privilegiados porque todavía podemos planear el hecho de poder ahorrar algo de dinero, por ejemplo, apartar el 10%. Hay muchos libros que hablan y enseñan sobre economía personal, por ejemplo, como muchísimos de Robert Kiyosaki, por decir algunos, y de su esposa Kim Kiyosaki, que nos enseñan de forma muy rápida y muy sencillita cómo podemos ahorrar dinero, el 10% de nuestro trabajo, cómo podemos más bien independientes, no solamente emplearnos, pero... Con 73 pesos exactamente. es imposible. Pero hay otro México del que, benditos a Dios, no somos parte, pero que no podemos olvidar, donde todas esas recetas de finanzas personales, pues la verdad es que ni siquiera podrían ponerse en práctica, ¿no? Entonces le preguntamos a los ciudadanos cómo cree, recordando un poquito, y ya entramos al tema que son sus finanzas personales, y el 88% opina, por ejemplo, que la economía del país actualmente es peor que antes, ¿no? Entonces eso es bien importante porque a nivel mental incluso se crea un ambiente positivo o negativo respecto a la situación económica. Gastas y eso nos menos genera... también. Si sientes que la situación está peor, gastas menos. Claro, estados de ánimo, ¿no? De estancamiento, de recesión. Y bueno, la verdad es que sí es real. El dólar ha subido también y entonces cuando ves, pues tu poder adquisitivo ya no es el mismo que hace 6 meses o que hace un año, ¿no? Personalmente la gente nos contestó que el 75% de la gente, independientemente de lo que piensa a nivel nacional, sí ha visto su economía afectada, ¿no? Entonces, algunos datos que estábamos viendo ya desde la semana pasada es, por ejemplo, la gente afronta gastos inesperados utilizando sus ahorros, ¿no? La que puede ahorrar, ¿no? La que puede ahorrar. Porque la que no, bueno. Es esa parte del México privilegiado que todavía puede ahorrar. Y lo que te decía, ¿a qué llamamos ahorro? Porque a veces el ahorro incluso hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que yo te mencionaba, donde se calcula que solo se puede ahorrar el 7% del salario, que es hasta menos de un mes. Entonces, bueno, esos ahorritos sí nos van sirviendo para ir solventando gastos, pero no... O a lo mejor alguna ligera emergencia, ¿no? Si algún familiar cae en alguna enfermedad o alguna situación de desastre, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer conciencia de esto. Yo creo que tiene que ver mucho con sistemas de conciencia o medios de conciencia. En la encuesta también preguntamos cuál es el gasto familiar más grande en su casa. En lo que más la gente gasta es en alimentación, en un 53% nos dicen. En la renta de la vivienda, también. En un 14%. En salud, un 13%. En educación, un 10%. En transporte, es un 3%. Y en vestimenta, 2%. Eso quiere decir que, por ejemplo, ya no hay dinero para hacer paseos, para aprender alguna
otra cosa Sí. más que además la escuela, Para la ¿no? educación. Para educación, para instrumentos. Este 2% de vestimenta quiere decir que, por ejemplo, muchas veces pues vamos heredando la ropa de otros, de los hermanos, de los sobrinos, de los Oye, tíos, ¿no? entonces esto nos podría decir que trabajamos para comer. Trabajamos para trabajar. O sea, yo de verdad he visto mucha gente que me ha dicho, ¿sabes qué, Ana? Yo ya digo que no este trabajo porque cuando hago mis cuentas solo me sale para el pasaje y para la comida. O sea, ni siquiera ya es negocio este trabajo, Claro. ¿no? Por lo lejos que está. Yo creo que trabajamos para sobrevivir y esa no es la idea. Y la idea es que hagamos un examen de conciencia. Creo que hay niveles de conciencia y sí creo que hay una responsabilidad bien grande de las autoridades. Las empresas pagan alrededor de un 35% de impuestos. Merecemos mejores oportunidades y calidades de vida. Claro. Se entiende que a nivel global las cosas no están bien económicamente hablando, pero cuando yo voy a la naturaleza y veo tanta abundancia de cosas, es que como que no entiendo por qué hay tanta desigualdad y por qué hay seres humanos o mexicanos que viven en situaciones tan extremas de pobreza y la situación económica cada vez es peor, cuando la verdad es que sí vivimos en un mundo abundante. Entonces, creo que es un tema de desigualdad económica. Hay un libro muy bueno de Luis Pasos que habla sobre desigualdad económica, muy sencillito, y se lo recomiendo porque no solo es a nivel México, es a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tema da de ir de lo particular, de nuestras finanzas personales, hacia lo macro, y estamos hablando de un sistema económico y financiero que creo que está siendo agotado en este momento, y podemos ir examinando desde los gobiernos, empresas, empleados y todos los que formamos parte de este planeta, que estos modelos económicos no están siendo suficientes para sostenernos cuando no es una realidad del planeta, porque recursos sí los hay. Hay lugares donde están tirando la comida a diario, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es para pensarse, para analizarlo. Esto es lo que la gente nos contesta. La mayoría de su dinero lo gastan en comida, en transporte, en educación, en sobrevivir, pero no se trata de sobrevivir, se trata de tener una buena vida. Eso es lo que yo creo. No, pues eso es lo que debería ser y lo que creemos todos. Y eso es lo que todos queremos, claro. Pues sí, Ana Laura, pues muchísimas gracias por haber venido y darnos este negro panorama, pero pues nos abre un poco la mente. Pero pues gracias. No es negro, Yuli. Es que hay que estar conscientes para ver, hacerlo diferente. Yo Claro. quiero pensar que también estamos en momentos de cambio y por eso estos estudios nos sirven para hacernos conscientes y, bueno, hacerlo diferente también, ¿no? Pues sí, esperemos que así suceda. Pues gracias, Ana Laura Arroyo. Gracias Nos a ti, vemos, por Yuli. supuesto, el próximo martes. Con muchísimo gusto. Efecto TV.